algunas facilidades, pero sin embargo llego yo, llega mi gemelo, llega Dieguito Churín con este pase bárbaro. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Como ustedes ya lo saben, un día más aquí en el canal presentándoles a ustedes la noche de copas. Sí, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, hablamos de las dos, pero en este caso hoy por lo menos nos situamos en la Copa Libertadores en este video, porque hablamos del cruce, para mí, del grupo de la muerte entre Cerro Porteño y Barcelona, Barcelona y Cerro Porteño, duelo entre Paraguay y Ecuador, dos equipos durísimos para afrontar, para enfrentar, y en este caso entre ellos les toca chocar. Un lindo encuentro, vamos a estar analizando, opinando, reaccionando todo lo sucedido en el partido y obviamente junto a ustedes del otro lado. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vamos a darle con todo a Cerro Porteño, Barcelona, Barcelona, Cerro Porteño. Bien, ahí tenemos la formación del equipo de Saba, ese 4-4-2. Juego yo arriba porque dicen que me parezco a Churín, ahí está el capitán. Somos separados al nacer. Ahí lo teníamos con el Quito Díaz haciendo el sorteo. Y ese 5-4-1 de Barcelona podría decirse, o 3-5-1-1. Bueno, veremos cómo se termina de ubicar. Y ahí teníamos el inicio del partido. De local, obviamente, el equipo paraguayo de Cerro Porteño, que para mí, bueno, en la Copa Libertadores viene en alza, ¿no? Luchando desde el inicio, ¿no? Desde las fases preliminares, esperando y luchando por este cupo que se encuentra aquí, ni más ni menos que con un gigante de Ecuador como lo es Barcelona, que sin embargo no la pasó del todo bien en Paraguay, Hay que afrontarlo, hay que decirlo. Quien había hecho de los equipos ecuatorianos de las mejores performances en las últimas Copas Libertadores, lamentablemente no ha sido aquí el caso, porque encontraba primero el 1-0 Cerro Porteño, que de a poco se iba viendo. Aquí, por ejemplo, la jugada es muy clara, es un penalazo, porque no tenés por qué protestar con la mano arriba, para mí es penal, pero bueno, aparentemente no estaba del todo clara y no fue cobrada, pero bueno, sin embargo seguía el partido, seguía la situación. Aquí vemos en el resumen, por lo menos, ¿no? Veíamos las llegadas tras llegadas de Cerro Porteño, que atropellaba, iba al frente. Es un equipo muy intenso, si se lo analiza desde muchos puntos, y realmente que se hace notar en su campo, se hace notar en Paraguay, y lo ha demostrado, se ha hecho valer, se ha hecho pesar frente a Barcelona, y no es fácil. Y aquí nuevamente la revancha, ¿no? Se pide otra mano en el área. Se seguían protestando las manos. ¿Cómo estaban las manos de Barcelona dentro del área? Para mí la anterior era, pero bueno, quizás se cobró la falta antes. Es muy complicado, obviamente, el tema de las intenciones de las distintas faltas, de las distintas infracciones, y más de las manos, ¿no? Si son casuales, si no son casuales, si hay falta antes, si hay offside, bueno, mil cosas que bueno, el VAR siempre analiza y siempre tiene en cuenta. Y aquí llega realmente el momento de la verdad. Otra falta que termina siendo adentro. Esta sí es clarísima, no hay con qué darle. Es penal para Cerro Porteño, que venía insistiendo, venía llegando más, y con el gol de Aquino, de penal, excelentemente ejecutado el penal para Cerro Porteño, y el Ciclón de Barrio Obrero ganando 1-0. Merecido triunfo por el momento, porque llegaba, porque insistía, porque de alguna manera sometía a Barcelona a tener que marcarlo, a tener que seguirlo, y encontraba el 1-0 con Aquino y de penal. En esta no había nada que protestar, por lo menos para mí. Es clara la falta, es claro el penal, y Aquino lo aprovecha bárbaro, aparte mete el 1-0 para Cerro Porteño, que a partir de ahí un poco más tranquilo, en el sentido de que tenía el partido a su favor, lo tenía ganando, y aquí quizás empezó a crecer Barcelona. El gol de Cerro Porteño le dio cierto crecimiento, quizás hubo un relajo, más allá de que parezca inconsciente, de Cerro Porteño, que tuvo alguna que otra jugada aprovechando algunos espacios libres de Barcelona,
pero que sin embargo el equipo de Guayaquil encontraba más juego, encontraba más flujo, encontraba situaciones para poder también inquietar en el arco del Ciclón, para poder incluso ir por la igualdad. Más allá, como ya les digo, no hay jugadas de Cerro Porteño, pero no tan seguidas, no tan intenso el equipo de Paraguay como antes del 1-0, ¿no? de Aquino. Y aquí lo veíamos bastante reflejado, ¿no? Algunas imprecisiones del fondo de Cerro, de la defensa, y también plasmado en inquietudes de Barcelona, que lo iba acorralando de a poco, sabiendo que estaba 1-0 arriba y que necesitaba Barcelona la igualdad, en este caso del partido, más allá de el ida y vuelta que se presentaba. Después, ya arrancado el segundo tiempo, o sea, no había más margen de error para Barcelona, había que ir con de todo o con de todo. Más allá del crecimiento de la mitad del primer tiempo en adelante, después del gol de Aquino y de penal, y después de las tantas ocasiones que generó Cerro Porteño, que está en un muy buen nivel, que se lo nota comprometido, que se lo nota intenso, que se lo nota con ganas. Y aquí nuevamente otra de las faltas afuera del área igualmente, pero bueno, falta en fin, termina sucediendo, y muchas también de otras imprecisiones para Barcelona en el fondo, con muchas situaciones polémicas dentro del área, fuera del área, muchas faltas que podrían haberse evitado, que podrían haberse pospuesto quizás también, ¿no? en otro lugar del campo más lejano, sin tanto peligro, para no sufrir a Cerro Porteño, que está en auge, está en uno de sus mejores momentos y va en crecimiento, ¿no? Viene de menos a más, viene aparte en competencia internacional, queriendo ingresar a la Copa Libertadores desde las fases preliminares, y eso también le juega a favor al equipo de Saba, que caracterizado por ser un equipo intenso, un equipo que para mí por lo menos corre, mete, va al frente, por momentos puede tener algún momento de siesta, de errores, podríamos decir también, ¿no? De que se duerme, o que por ahí también quizás sea que se relaja, pero está muy bien conformado, y eso es lo que me gusta de Cerro Porteño. Se lo nota un equipo sólido, pero como ya les digo, acá seguíamos viendo cada tanto situaciones de Barcelona que ahí te da el indicio de que Cerro Porteño, cuando no está atacando en campo rival seguido, ¿no? Con varias situaciones una tras de la otra, significa que está dando algunas facilidades, ¿no? Está regalando campo, está regalando balón, y se nota. Y claramente ha podido marcar más de un gol, en este caso, para poder sentenciar antes el partido, pero no lo hizo de ninguna manera. Le faltó precisión en el último pase, en situaciones claras de gol, y esto hizo que lo padeciera, a saber que Barcelona, siendo un equipo tan grande de Ecuador, con tanta experiencia, con tanta jerarquía, con poca situación, poco momento, poco espacio, te pueda complicar la vida, como lo hizo aquí. Lo hizo aquí en minutos nada más, a los 70, sí, jugada tras jugada ya se veía venir. Saba lo veía desde atrás, tratando de evitarlo, y aquí vemos que termina en gol, ¿no? Era penal, era clarísimo el penal, pero termina directamente en el 1-1 con Ortiz, que define bárbaro arriba, fuerte. Y esto es lo que te decía, cuando Cerro un poco que se duerme, le cuesta caro si no termina de sentenciar el partido, que tuvo varias situaciones y varios momentos del encuentro, y no lo hizo, y le igualaban el partido en Paraguay, cuando no parecía quizás del todo justo, porque había estado bastante intenso, sobre todo en la primera parte. En la segunda empezó a dar algunas facilidades, pero sin embargo llego yo, llega mi gemelo, llega Dieguito Churín con este pase bárbaro. Es tremendo el pase, es tremenda la calidad del pase, y el 2-1 para Cerro Porteño, hermano. Pero qué buen gol. Golazo, define perfecto de primera. No, espectacular. O sea, una locura lo que fue el gol de Cerro, lo que fue el gol para festejar, ¿no? Todo el ciclón de Barrio Obrero, el 2-1 ahí, a nada. O sea, lo empató y tuvo capacidad de reacción rapidísima el equipo paraguayo para volver a ponerse en ventaja, ponerse 2-1 arriba y encontrar el resultado final. Ganó Cerro su primer partido después de lo que ha luchado para clasificar a la Copa Libertadores, lo termina ganando en este grupo, suma 3 puntos, que en este grupo, por lo menos para mí, que es de la muerte, son 3 puntos de oro. La verdad que no tengo muchas palabras. Ha sumado 3, y obviamente en un grupo dificilísimo, que si empieza a ganar estos partidos,
probablemente se empiece a poner seria la cosa y podamos pensar un Cerro en octavos de final de Copa Libertadores, que no sería para nada descabellado el Ciclón, con todo lo que eso conlleva. Pero bueno, Barcelona le costó el partido, se notó que por momentos Cerro fue superior, fue superado el equipo de Ecuador, pero bueno, habrá que esperar en próximos partidos a ver si se puede reponer y si Cerro mantiene esta senda que viene derechito y dulce desde antes de que inicie la fase en esta Copa Libertadores. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Ha ganado Cerro Porteño con gol de Dieguito Churinzi, con el gol de mi gemelo separado al nacer. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó el triunfo de Cerro. También pueden comentar, ¿no? Cómo lo vieron a Cerro, cómo vieron a Barcelona, qué les pareció el partido, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.